Buenos días, Buen día. Dios les bendiga hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Como hemos podido ver, el mes se ha ido rapidísimo. Y el tema del que hoy les queremos hablar es de los dones espirituales y ministeriales. Porque sabemos que es necesario conocer esos dones espirituales mediante los cuales los hijos de Dios nos movemos, y que todos los tenemos, todos los hijos de Dios. Y es que Él nos ha provisto de esos dones que probablemente tú ni sepas que los tienes, pero ahí están y es necesario activarlos, porque el Señor nos lo ha dado con un propósito, con el propósito de manifestar el poder del reino aquí en la tierra. Dios te bendiga esta mañana y continuamos con el tema. Muy bien, vamos a dar la proclama, ¿verdad? Así es. Qué bendición, miren. La cocina ahora ya es oficina. Ya tenemos otro fondo, ¿verdad? Esperemos pues en Dios, ¿verdad? En nuestro Padre, de que realmente pues este día, esta mañana, te des un tiempo de escuchar palabra poderosa. Los dones espirituales, miren, los dones espiritual y ministerial se tiene que activar en la vida que tú llevas. Si tú realmente estás convencido, que ya te convenció el Espíritu de Dios, no hay vuelta de hoja. Tenemos que seguir adelante. Porque es necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Si en aquellos tiempos se pidió sabiduría, ¿por qué en este tiempo no estamos llevando a la práctica esta ilustración profética? ¿Te has preguntado el por qué la asignación ministerial que te ha dado en tu vida espiritual no se está haciendo manifiesto? ¿Te has preguntado? Es tiempo de que nos preguntemos, pero no nos quedemos nada más con la pregunta. Es tiempo de que nos activemos y saber qué es lo que traemos nosotros en el equipo. Hablando un poco más suelto, ¿verdad? ¿Qué traemos adentro de la mochila, pues? En el equipaje, en el maletero. ¿Cuáles son los dones espirituales? Y realmente cómo lo vas a ejercer. ¿Cómo va a llevarse a cabo esto en tu vida, en tu ministerio? Quiero decirles algo, que realmente esto es necesario. Muy, muy necesario, así como hoy en día necesitamos del agua, del alimento para vivir, para poder vivir en plenitud lo que viene siendo la práctica en tu vida aquí en la tierra, para que se puedan hacer manifiestos los dones espirituales. Es necesario activarlos. ¿Cómo lo vas a activar? Hoy en día probablemente no te digo cómo lo vas a activar, simplemente te voy a dar a conocer cómo se hacen manifiestos. Amén. Amén.
Bueno, estamos transmitiendo por este medio, por medio del Face, en Impacto Profético de México, en el cual realmente hoy en día se va a llevar a cabo. ¿Saben por qué? ¿Por qué es Impacto Profético de México? Porque es una palabra que te va a impactar y te va a llevar a más. Cuando tu corazón está dispuesto, cuando realmente te alineas a lo que es de Dios, vas a salir siempre impactado y vas a querer más y más. Vamos a proseguir. Título: Dones espirituales y ministerial. Vamos a seguir adelante. El Espíritu de Dios nos ha llenado de dones espirituales y sobre todo ministeriales para hacer manifiesto el poder del reino. Lo vuelvo a repetir para aquellos que están conectando. Sí. El Espíritu de Dios nos ha llenado de dones espirituales y ministerial para hacer manifiesto el poder del reino. Por eso es que no hay función en la asignación ministerial cuando no sabemos, no conocemos cuáles son los dones espirituales que nos ha dotado, nos ha provisto en nuestras vidas para poder llevar a cabo la asignación que tenemos hoy en día en el poder del reino. Les voy a dar 3. Son los dones de revelación, son los dones de poder y son los dones de expresión oral. Anoten si tienen cuaderno, por favor, porque esto no es nada más de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dijo ¿quién? Job. Decía conocer a Dios, pero resulta que cuando realmente conoció a Dios, dijo: de puras oídas, de oídas te conocía, pero ahora que mis ojos te ven. Ay, nanita, ¿verdad? Sí. Dones de revelación, dones de poder y dones de expresión oral. Son 3. ¿Ya los pusieron? Vamos pues adelante. Número 1. Dones de revelación. Los dones de revelación es la revelación sobrenatural del Espíritu que nos es impartida para dejarnos conocer la voluntad, el propósito, el plan y el juicio del Eterno sobre una persona o un asunto. Tomen su lápiz, tomen su cuaderno, tomen su pluma. O si eres rápido para escribir, pues escribe ahí en las notas. En notas. Ya sea ahí tienes una tabla, o tienes una computadora, o tienes un teléfono. Puedes anotar. Dones de revelación. En los dones de revelación hay un pasaje bíblico. Ándale, ahora sí van a decir, ahora sí ya te vas a enfocar. Sí, así es, pero como introducción, pues ustedes saben bien, ¿no? Déjenme moverme tantito así, dando como introducción lo que está, pues ya, que es bíblico, ¿eh? En Primera de Reyes, capítulo, ¿qué es? 3, 23 al 28. Fíjense nada más lo que sucede aquí. Vayan para allá. Primera de Reyes del 3, 23 al 3, 28. Cuando hablo en confianza porque creo que ya estoy con personas entendidas en estos tiempos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23. Dice lo siguiente:
El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no es más, el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dar la mitad a la una, y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a este niño el vivo, y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo mates, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría para juzgar. Todo esto que ustedes están viendo en este momento es el rey Salomón. Es el que pidió sabiduría. Es el que le dijo al Padre cuando tuvo una conexión, una manifestación de Dios Padre sobre su vida. Salomón viene siendo hijo de David. Él pidió sabiduría. ¿Saben por qué pidió sabiduría? Porque dijo: Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque este pueblo es grande. ¿Y qué más dijo? Y es difícil de gobernar. Y podemos ver la manifestación como estas dos personas, dos mujeres peleando por un niño. Pero cómo es que se activa ese don, el don de revelación, que viene siendo, abarca y entra dentro de lo que viene siendo la sabiduría. Pero ustedes ahorita se van a dar cuenta cómo son las manifestaciones de los dones. Otro de los puntos es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el poder del Espíritu, que no es impartida. Digan conmigo. Digan conmigo: el poder de la revelación sobrenatural por el Espíritu, que no se es, pues, o sea, no es. Sí, no es, así es. Sí. Sí, no sé, pues, o sea, no se nada, pues, así. Amén. Yo no tengo la culpa que sea trabalengua. Me pone afín en el oído y ya saben a dónde voy. Amén. No sé si partida para conocer sobre personas, lugares o cosas, y siempre tiene que ver con el presente y el pasado. Te libera de las ataduras del pasado, te afirma en el presente. Y muchas veces nosotros nos futurizamos, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que la palabra de ciencia es impartida en ese momento. ¿Para qué? Para traernos ver el presente y el pasado. En Juan capítulo 4, 18 dice lo siguiente: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me verán, porque yo vivo, vosotros también vivirán. En aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué tremendo, ¿eh? Se oye como un trabalenguas, pero es una impartición muy poderosa
en el que se hace manifiesto está el Padre, está Jesús, y nosotros estamos con Jesús y también estamos con el Padre. El discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, fíjense nada más lo que está aquí. Aquí está una perla preciosa. Espero que no haya por ahí que las haga pedazos. Y si hay, pues hay de aquel que desprecie este mover, este poder del Espíritu de Dios que se está moviendo en esta mañana. Es la impartición o capacitación sobrenatural a través de la cual el Señor nos permite discernir o distinguir entre los diferentes espíritus y saber cuál es la verdadera fuente, sea demoníaca, sea angelical, sea humana, o si es el Espíritu de Dios. Los que están escuchando, no se distraigan porque esto va a seguir fluyendo. Si ustedes ven una pared blanca, no se fijen en el puntito negro que está sucediendo ahí. Mejor aprendamos a discernir de los espíritus, de dónde proviene, de qué parte viene o de quién viene. ¿Por qué? Porque en esta impartición es una capacitación sobrenatural, en el cual quiero decirte algo. Escucha muy bien, oye con los oídos y dispón tu corazón. Quiero decirte algo, que esta capacitación solamente la puede dar ¿quién? Ahorita lo di a conocer, como dice la palabra en Juan capítulo 14, 20. En aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Se fueron. Santo. Lo vuelvo a repetir. Estás en palabra de ciencia. La palabra de ciencia. Okay. La palabra de ciencia son discernimientos de espíritu. Pero yo quiero volverlo a repetir porque yo siento como que hay resistencia que no logran entender o comprender. No porque no te lo estoy explicando bien, sino porque estás cerrando tu corazón, tu mente y no recibes, pues. No estás recibiendo. Es la impartición o la capacitación sobrenatural a través de la cual el Señor nos permite discernir o distinguir, miren, pongan atención, distinguir entre los diferentes espíritus y saber cuál es la verdadera fuente, sea demoníaca, sea angelical, sea humana o sea el Espíritu de Dios. Y muchos por ahí nada más se quedan cortos, voy a entrar de lleno ahí. Muchos se quedan cortos, hay que discernir los espíritus. Pregúntale a ver si conoce a Jesús, a ver si confiesa a Jesús. ¿Cómo está eso? Hasta ahí llegamos nada más. Andamos, ¿no? Con un radar espiritual. Dile que si reconoce a Jesús. Si reconoce a Jesús, es de Dios. No todos los espíritus son de Dios, aunque confiesen a Jesús. Muy bien. Discernimiento de espíritu. Juan capítulo 4, 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Aquí no te está diciendo nuestro Padre Dios por medio de la palabra que encuentres a una persona de calle o a una persona que está sentado y lo llevas a Jesús. Ese va a confesar a Jesús. Pongan mucha atención. Yo le aseguro que aquí a la ministra de Concepción no le ha pasado esta revelación. ¿Por qué? Porque miren, lo voy a volver a leer. Amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A la persona sencilla, natural, no le andes haciendo estas pruebas. A los que tienes que probar son a los que están ahí en el altar, en los altares, en los púlpitos. Sean bautistas, sean evangelistas, sean ministros, sean de lo que sea realmente, si son verdaderos o son falsos. Esa es la indicación que está aquí. Dios mío. No, ya les pasó muy alto esto, no. No. No, con esto no puedo yo. Dones de poder. Es una impartición o activación de la fe del Señor. Vamos a entrar en otra parte. Dones de poder. Es una impartición o activación de la fe del Señor en un momento específico para llevar a cabo una obra o hecho sobrenatural que se escapa de nuestro nivel de conocimiento y medida de fe. Una vez resuelto el problema, volvemos a nuestra medida de fe. Miren, pongan mucha atención en esto. Y de esto realmente hace mucho, incluso se han enojado conmigo. Resulta que el hombre o la mujer está equipada con dones. ¿Cuáles son los tres que mencioné? Ya se los olvidó, ¿verdad? Ya se les olvidó, pero voy a seguir con esto. El don de fe. Hechos capítulo 3, 4 dice lo siguiente al 6. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. El don de poder es una impartición o activación de la fe en el Señor en un momento específico para llevar a cabo una obra o hecho sobrenatural que se escapa de nuestro nivel de conocimiento y medida de fe. Una vez resuelto el problema, volvemos a nuestra medida de fe. En pocas palabras, muchas veces, pongan mucha atención, muchas veces quieres hacer algo que está fuera de lo que se está manifestando. No en todos lugares vas a empezar a echar fuera demonios. No en todos lugares vas a empezar a sanar cuando no hay personas enfermas. Y eso tienes que tú tener hoy en cuenta en tu mente, en tu corazón, de que los dones son activados en el momento. Y somos muy criticados cuando de repente un hombre o una mujer dice: ¿saben qué? En este momento algo está cambiando, esto no está dentro del contexto, dentro de la enseñanza, pero el Espíritu de Dios, estoy percibiendo que hay necesidad de que en este momento suceda un milagro de provisión, de finanzas, de sanidad, o firmar papeles, o se liberte alguna firma para poder llevar a cabo ese proceso que se está viviendo. ¿Cuáles son? Son muchos. Procesos de divorcio, procesos de judiciales, firmas, procesos de libertar gravamen, como le llaman, o escrituras, o simplemente llevarse a cabo algo en un proceso, ya sea judicial, ya sea familiar, en el cual se activa ese don y suelta la palabra y la gente queda.
¿y este qué pasó? ¿Qué le sucedió? Así es. Pero es Dios operando. Aunque después vuelva en un estado normal y no pueda estar en ese momento queriendo, porque muchas veces dicen, hermano o hermana, después que pasa, miren, después que pasa la proclamación y todo eso, después quieren que se ore por una sanidad, que se ore por alguna liberación de algún documento, pero ya pasó la manifestación, ya ahí entra lo que viene siendo el humano, porque por eso le dije, vayan anotando, Así es. porque en el discernimiento de espíritu está esta enseñanza, esta porción. Es la impartición o capacitación sobrenatural a través de la cual el Señor nos permite discernir o distinguir entre los diferentes espíritus y saber cuál es la verdadera fuente, sea demoníaca, sea angelical, sea humana o es por el Espíritu de Dios. En pocas palabras, aquí lo que realmente hace manifiesto el poder para activar ese don es el Espíritu de Dios y es angelical, viene de parte de Dios, porque todo lo que viene siendo humano, demoníaco o ¿qué más está escrito ahí? ¿Cuál es la verdadera fuente? Angelical, humana o si es del Espíritu de Dios. Así es. Ahora, Josué capítulo 10-12. Son milagros poderosos estos. Josué capítulo 10 del 12 al 13 dice lo siguiente. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Se imaginan escuchar hoy en día a una palabra que estarle hablando al sol o a la luna para que se detenga? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a decir tú? Eso realmente, mira, realmente no, apenas Dios. Pues quiero decirte que Dios se operó por medio usó un cuerpo, usó la boca de Josué para poder hacer este milagro, esta manifestación. Dones milagrosos. Es la manifestación del poder sobrenatural de Dios que nos habilita y capacita para intervenir en el curso normal de todas las leyes naturales, sean físicas, sean químicas o biológicas, para acelerarlas o desacelerarlas o detenerlas según sea el propósito y el plan divino, que esté dentro del propósito de Dios. Amén. Y por ahí podemos decir, yo quisiera tener ese poder. Pues si lo tienes, úsalo. Así es. Úsalo legalmente. Las armas de nuestra milicia, ¿qué dicen? No son carnales sino espirituales, y las debemos usar legalmente. Por ahí escucho muy reciente un comentario que me impactó de un hombre, no voy a decir nombre, Dice este hombre: lo que no pudo hacer el sistema eclesiástico por casi 6 años, el Evangelio del Reino lo hizo en semanas. Ha unido mi familia, ha unido mi hijo conmigo, y ahorita lo agarro, lo abrazo, lo beso, y antes estaba distanciado. Dones milagrosos se aceleran. Así es. Vamos a seguir. Se aceleró el proceso. Dones de sanidad.
En Hechos capítulo 8:5 dice al 8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamaba, hay un error aquí de traducción, a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos políticos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Santo Dios. Es la manifestación sobrenatural del poder sanador de Dios que nos habilita y nos capacita para sanar todas las enfermedades físicas y mentales o de cualquier otro índole, el don de sanidad. Desear los mejores dones, dice Pablo. Búscalos, actívalos, métete con Dios. Fíjense, la palabra es métete con Dios. Muchas veces la gente dice, ¿cómo que se meta con Dios? ¿Cómo está eso? Empieza, ¿no? Ponte a leer la palabra, escudriña la palabra, busca la palabra correcta, porque hay mucho error en cada palabra, y cada palabra tiene un peso. Quiero decirte que este evangelista o proclamador, evangelista del reino, no evangelista de esos charlatanes, no, evangelista del reino empoderado, Felipe, cómo es que se reunía gente, escuchaban atentamente, estaban oyendo y viendo las señales que se hacían. Ahí se hacía manifiesto el poder del dones de sanidades. La manifestación sobrenatural del poder sanador de Dios, que nos habilita, nos capacita para sanar las enfermedades. ¿Cuáles? Todas. Físicas y mentales o de cualquier otro índole. Gente que está loca, pues. Gente enferma de la mente. Gente que está realmente atribulada. Pero no es la gente, son los demonios, son los espíritus. Y esas personas necesitan ser liberados, ser sanados con los dones. Aquel que porta los dones de sanidad puede hacer una obra tremenda, una herramienta poderosa hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha enfermedad mental, hay mucha depresión, mucha esquizofrenia, mucho de lo que realmente te vas al sistema eclesiástico, en lugar de ser liberado, te endemonias más. Ay, Dios mío. Santo. Algo muy importante, los dones de expresión oral. Es una impartición, miren, y una capacitación sobrenatural para orar o hablar en el espíritu, o para orar o hablar en lenguas o idiomas que no conozco, con el propósito de comunicar los misterios y las maravillas de Dios, y desde luego edificar a sus hijos, y esto es con la revelación o la ciencia o con profecía. Están vigentes para aquel que lo cree. Todo le es posible para el que cree. Así que si tú no crees, el hablar en lenguas, en hablar en otros idiomas, en hablar misterios, en ver y impartir las maravillas de Dios, ¿para qué? Para que la congregación, en el lugar donde estamos reunidos, sea una calle, sea un lugar cerrado, o sea un lugar privado, o sea en público, que se haga este tipo de manifestaciones. No es parte del hombre, no es parte del deseo, sino que en ese momento viene el Espíritu de Dios y se empieza a hacer manifiesto en lenguas y en otros idiomas. Amén. El don de lenguas, 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación, a la asamblea. Hermano, pero dice iglesia, no, eso lo puso un griego ahí. Y el sistema eclesiástico le convino. Y por eso hay ahorita muchas iglesias. La casa de Dios. Ay, Dios mío. El don de interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación, a los santos, a los que están reunidos. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, más que proclamen, más obreros que lleven el evangelio del reino, es lo que está diciendo Pablo aquí, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las intérpretes para que la congregación reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué aprovecha? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina del evangelio del reino. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que lleguen invitados, que traigan de otros países, de otros continentes, unos grandes evangelistas, unos grandes profetas, como dicen? Si aquí está ya esa manifestación en tu vida, ¿para qué vas a andar invirtiendo? Ay, qué coduros son. ¿Para qué vas a andar haciendo ese tipo de gastos innecesarios cuando realmente dentro de en esa casa, en el lugar donde 2 o 3 reunidos están en mi nombre, se puede hacer manifiesto? Y realmente quiero decirte que no necesitas tener fama ni lana, sino que activar aquello que es el don de interpretación de lenguas. ¿Para qué? Para que se cumpla esa función. Para que se cumpla esa función que viene siendo, ¿cómo dice aquí? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las intérprete para que la iglesia, dice ahí, pero es congregación, reciba edificación. Es necesario activar eso, ¿qué es? La revelación, el don de ciencia, el don de profecía, y sobre todo que quede establecido el evangelio del reino, o sea, la doctrina del evangelio del reino, que es lo que trajo Jesús. Don de profecía es la revelación a través de la cual Dios anticipa los hechos y habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación, con el propósito de edificar a Keila. ¿Sí saben lo que significa la Keila? La asamblea. La profecía anuncia y manifiesta y establece el diseño original del Padre para el hombre y la tierra. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Aquí nos está diciendo el evangelio de los bautistas, el evangelio de los pentecostés, el evangelio de los cristianos católicos, el evangelio de testigos de Jehová, el evangelio, no, el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchos apóstoles, muchos ministros ya ahorita dicen: no me interesa a mí ver milagros, yo ya vi muchas sanidades, a mí lo que me interesa es que esto se quede ya en la mente, el corazón, y que haya un cambio en la vida. Pues yo también estoy de acuerdo, pero si el Espíritu de Dios quiere hacer milagros, quiere hacer liberaciones, quiere en ese momento hacer lo que Él en ese momento quiere hacer, lo tenemos que obedecer. ¿Por qué?
Porque a uno le dio, ¿qué? 2 talentos, a otros 3, a otros 5, a otros 6, ¿verdad? Los dones, ¿no? Y los puso a practicar. Y aquel que no lo pone por obra, ¿qué sucede? Será quitado y se le va a dar al que tiene más. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de aquellos, en el buen sentido de la palabra, que me dé más. ¿Para qué? Para poderme mover en los dones de profecía, en los dones de sanidad, en los dones de revelación, en el don de exhortación, en el don de consolación. Yo sí quiero más. Amén. Mi esposa yo creo que ya no quiere porque dice que ya está llena, dice, de todos los dones. Mi esposa trae un don de regaño muy poderoso. Ah, no, de exhortación. Muy fuerte, cuidado, Cuidado, no porque te diga hermana, hermano, no te va a agarrar y te va a pegar una sacudida. Pero en lugar de hacer caso, ¿saben qué hacen? Siguen haciendo lo mismo. Se siguen juntando con las brujas, se siguen codeando, se siguen mensajeando. Que tráeme un abanico, que tráeme una lavadora, que tráeme, ¿qué más? Que llévame aquello, que llévame el otro, que dame un raite, que llévame el mandado, que vamos a comer, que vamos a juntarnos. Y ahí se mueve el don de chisme, el don de sanidad, digo, de no sanar, de todo eso, ¿no? Entonces, estoy cerrando. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí, son dones, pero son dones satánicos esos. Bueno, don de profecía. Ay, mi esposa que les proclame, yo ya di la enseñanza. Amén. Bendiciones a todos. Bueno, y ya para cerrar, pues voy a dar un pequeñito resumen de lo que ahorita acabamos de escuchar. Y pues ahora que ya conoces cuáles son los dones espirituales, probablemente recuerdes alguna experiencia en la cual se haya manifestado el reino a través de ti y hayas podido ver los resultados, que hayas podido ver esa transformación en las personas, en su hogar, en su familia, en su entorno, porque el Espíritu de Dios obra con poder. Y lo que hace el Espíritu de Dios en el ámbito espiritual se manifiesta en lo natural. Dios te bendiga esta mañana.